Bueno, pues ya son las 10:05 de la noche. ¿Y qué les parece si comenzamos? En las entrañas de los bosques más antiguos, donde la luz apenas toca el suelo y los árboles parecen susurrar secretos al oído del viento, se esconden misterios que han desconcertado a la humanidad por siglos. Son lugares donde el tiempo se detiene, donde sombras inexplicables se mueven entre los troncos y donde el eco de pasos invisibles resuena entre la niebla. Algunos han entrado buscando respuestas y nunca regresaron. Otros volvieron, pero cambiados para siempre. Sus ojos cargados con un terror que no pueden explicar. Esta noche, en la hora macabra, nos adentraremos en esos bosques oscuros, explorando los misterios que se esconden bajo el dosel de lo desconocido. Así que prepárense, mis queridos radioescuchas, porque aquí las ramas no solo crujen, también observan. ¿Se atreven a caminar conmigo hacia lo desconocido? ¿Están listos para escuchar lo que se oculta en la espesura de los bosques? Bueno, pues hoy, en la hora macabra, el misterio de los bosques. Comenzamos. Los bosques tienen demasiadas leyendas, historias y casos desconcertantes. Así que nos vamos a ir por partes y que en cada parte les voy a ir contando algún caso muy específico y muy interesante sobre todas las cosas raras que suceden en los bosques. Primero, vamos a hablar de los árboles que caminan. ¿Alguno de ustedes ha escuchado estas leyendas, esta historia acerca de los árboles que caminan? Les voy a pedir que se imaginen una noche tranquila en el corazón de un bosque. Los árboles se alzan como gigantes inmóviles, testigos del paso del tiempo. Pero, ¿y si no estuvieran los árboles tan inmóviles como creemos? Les cuento, existen relatos, especialmente en culturas indígenas y tradiciones rurales, que aseguran que algunos árboles tienen la capacidad de moverse. Estos árboles no corren ni caminan como los humanos, pero pueden cambiar de posición lentamente como si obedecieran a un llamado interno. En ciertas regiones se habla de bosques donde las rutas cambian de la noche a la mañana porque los árboles parecen haberse reorganizado. Algunos exploradores afirman que al volver al mismo lugar después de varios días, encuentran los árboles en posiciones diferentes, bloqueando o creando caminos nuevos. ¿Es esto solo un juego de la mente? Bueno, los creyentes aseguran que no. Y les voy a contar alguna historia y leyenda de árboles que caminan. Existen los árboles que caminan del Amazonas y son la leyenda de los árboles de los sumaúmas. En la selva amazónica, los árboles son vistos como seres vivos con espíritus que interactúan en su entorno. Una de las leyendas más conocidas habla del sumauma o ceiba, que es un árbol considerado sagrado por las tribus indígenas. Este imponente árbol, con raíces que se extienden como dedos gigantescos sobre la tierra, no solo es venerado por su tamaño y majestuosidad, sino también por su supuesto poder para moverse de un lado a otro. Según las tradiciones orales de los indígenas amazónicos, los sumaúmas no son árboles normales u ordinarios.
Resulta que durante el día parecen estar arraigados en un solo lugar, como cualquier otro árbol normal. Pero por la noche, cuando la selva se sumerge en la penumbra y los sonidos nocturnos dominan el aire, estos árboles se desatan de la tierra y comienzan a moverse lentamente. Los ancianos cuentan que los sumahumas caminan en busca de agua, especialmente durante las temporadas secas, cuando los ríos y lagos disminuyen. Sus raíces, descritas como largas y musculosas, les permiten deslizarse por la tierra. Dicen que si escuchas con atención en las profundidades de la selva, pueden oír un crujido sordo como el de troncos y ramas moviéndose. Y ese es el sonido de los sumahumas buscando un nuevo hogar. La leyenda también advierte sobre los peligros de cruzarse en el camino de un sumahuma en movimiento. Los indígenas creen que estos árboles tienen un espíritu protector que no tolera a los intrusos. Si alguien intenta talarlos o dañarlos, el árbol puede marcar a esa persona con una maldición. Se dice que los intrusos experimentan pesadillas, se pierden en la selva o son víctimas de accidentes inexplicables. La historia más conocida es la llamada El explorador perdido. Y ahí les va la historia. Una de las historias más famosas sobre los árboles que caminan se refiere a un explorador que se aventuró solo en el Amazonas a principios del siglo XX. Aunque no se conoce su nombre, la historia se ha transmitido a través de los guías locales y habitantes de la región. El explorador, fascinado por las leyendas del Amazonas, decidió investigar los relatos sobre árboles que caminan. A pesar de las advertencias de los indígenas, se adentró solo en la selva, armado con un machete, algunas provisiones y un diario para documentar sus descubrimientos. En su diario, según se dice, escribió sobre una extraña sensación de ser observado por la selva misma. Relataba cómo los árboles parecían inclinarse hacia él y cómo el aire se volvía más pesado a medida que avanzaba. Una noche, mientras acampaba cerca de un arroyo, el explorador despertó sobresaltado por un fuerte crujido. Al iluminar con su linterna, notó que varios árboles alrededor de su campamento parecían estar en posiciones diferentes a los que tenían durante el día. Alarmado, intentó racionalizar lo ocurrido, pues como un simple efecto de la oscuridad y el cansancio. Sin embargo, al día siguiente encontró huellas profundas en la tierra, como si las raíces de los árboles hubieran sido arrancadas y movidas. Convencido de que había encontrado evidencia de los árboles caminantes, decidió quedarse una noche más para observar. Esa noche, según cuentan los lugareños, los ruidos en la selva se intensificaron. Crujidos, susurros y el movimiento de las ramas empezaron a llenar el aire. Al amanecer, el campamento del explorador estaba completamente destruido y él había desaparecido. Su diario fue encontrado días después por un grupo de buscadores y sus últimas palabras eran incompletas y escritas de manera apresurada. Los árboles se mueven, están vivos. A partir de entonces, su historia se convirtió en una advertencia para quienes buscan desafiar a la selva y sus secretos. ¡Guau! Yo he visto muchos videos, sobre todo de Dross, donde exponen evidencias que el hecho de que haya un video no significa que sean reales, pero en los videos se ve cómo los árboles están caminando. Se ven como si fueran, ¿saben cómo? Como las pinzas de tender la ropa. Así más o menos se ven.
como si tuvieran dos patas, pero estuvieran tiesos, como dos pinzas de madera, literal. No sé si sea cierto, pero hay demasiadas historias y leyendas referentes a los árboles que caminan. Por ahí Manuel me decía algo acerca de los manglares. Eh, Esos puedo creerlos un poco más porque los manglares están como en el agua, pero no sé, chicos, esta historia la pongo un poco en duda. A pesar de que les digo, hay videos en los que se ven los árboles que se mueven, no podría en este momento decirles si lo creo o no. Luis, muy buenas noches, bienvenido. Marquito, buenas noches. Eh, Dice, mi nombre no es Antonio, lo inventé porque me busca la PGR. Ah, caramba, carambita. Qué barbaridad. Andrés, hoy no me pierdo el episodio. No, no te lo puedes perder. Va a estar súper bueno. Juan Carlos, muy buenas noches. Bueno, chicos, ya saben que hay estrellitas por si me quieren regalar algunas. Me parece, ya estuve investigando un poco acerca de las estrellas y son pues básicamente como para mostrar apoyo eh, al video y dos, porque es una especie de monetización y esto pues obviamente me va a ayudar a tener eh, como recursos para crear más y mejor contenido. A ver, dice Beli, ya tuvimos, ah, o sea, dices que tuvimos algunos problemas técnicos de nuevo. Espero que ya no se sigan manteniendo, mi Beli, porque si sigo parando el video, nunca vamos a acabar. Ok, Marco, ya te saludé. El sacohuil está relleno de chile y especias. ¡Qué rico! En algunos lados dicen que son los esenciales. Sí, fíjate, Manu, que sí había escuchado acerca de los árboles esenciales, que son los árboles que caminan. El bosque tiene dueño. Quizá no se mueven los árboles, pero sí suceden cosas fuera de lo normal. Vaya que suceden, porque esta noche tenemos demasiadas historias acerca de esto. Em, los manglares cambian de posición, los canales se forman entre ellos, cambian de dirección. Obviamente no sucede de un día para otro, pero sí se mueven. Wow, esto me parece interesante. Ok, vámonos con la segunda cosa extraña que pasa en los bosques. Y vamos a hablar un poco acerca de un bosque muy particular que seguramente ya ustedes han escuchado en muchas ocasiones, y es el bosque de Aokigahara, que es la trágica leyenda del mar de árboles. Aokigahara es también conocido como el mar de árboles, y es un bosque bastante denso, ubicado en la base del monte Fuji, esto en Asia, específicamente en Japón. Este lugar no solo es famoso por su belleza natural y, por supuesto, por el peculiar silencio que tiene, sino también por su oscura reputación como uno de los sitios más infames del mundo relacionado con suicidios y leyendas sobrenaturales. Aokigahara es un lugar donde la naturaleza, el misterio y la tragedia se entrelazan en una atmósfera bastante inquietante. La conexión de Aokigahara con la muerte tiene raíces profundas en la historia y cultura japonesa. Les cuento, desde tiempos muy antiguos se decía que era un lugar embrujado por los yurei. ¿Qué son los yurei? Bueno, pues son espíritus vengativos de aquellos que murieron con emociones intensas como el odio, la tristeza y la desesperación.
La leyenda sugiere que el bosque está impregnado por estas energías debido a una práctica antigua llamada ubasute. Esta práctica consistía en abandonar a los ancianos enfermos o a personas consideradas cargas para la familia en lugares muy remotos, dejándolos morir de hambre o de exposición a las situaciones del clima. Aunque no hay pruebas históricas concluyentes de que esta práctica se realizara específicamente en Aokigahara, la creencia persiste en el folclore local, alimentando la atmósfera de temor que envuelve a ese bosque específicamente. Aokigahara es conocido por su inquietante silencio, que contribuye a su reputación misteriosa. Este fenómeno se debe a la densidad del bosque y al suelo volcánico que, pues básicamente, absorbe el sonido. Sin el ruido de los animales ni el viento, los visitantes describen una sensación de aislamiento profundo, como si el tiempo se detuviera en su interior. Se dice que este silencio es interrumpido ocasionalmente por sonidos inexplicables, susurros que parecen venir de ninguna parte, pasos crujientes detrás de los visitantes y voces que llaman desde las profundidades del bosque. Muchas personas creen que estos son los ecos de las personas o de las almas de estas personas atrapadas en el bosque. Y vámonos con el caso de este episodio, de esta parte de nuestra emisión, que es el caso más conocido, que es llamado el caso del hombre que nunca salió. En el corazón del bosque de Aokigahara existe una de las historias más inquietantes jamás documentadas, conocida como el hombre del diario. Este relato, que al final terminó convirtiéndose en leyenda urbana, ha sido contado una y otra vez por lugareños, por guías y por exploradores, y se presenta como un sombrío recordatorio de los secretos que el bosque oculta. En 1979, un grupo de excursionistas se aventuró en las profundidades del bosque. Traían brújulas y cuerdas, pues para no perderse en la densa vegetación. Se taparon con algo que no esperaban. Era una pequeña tienda de campaña amarillenta, maltratada por el paso del tiempo. Al principio pensaron que podría pertenecer tal vez a algún campista, pero pues no había señales de actividad humana cerca. La escena era extrañamente perturbadora. La tienda estaba cuidadosamente montada, con los cierres cerrados y el interior organizado, pues con bastante cuidado. Había ropa doblada, una pequeña bolsa de comida en conserva y un periódico colocado con meticulosidad sobre una manta. Sin embargo, lo más inquietante era que no había nadie ahí. El grupo pues decidió inspeccionar el diario, cuya primera entrada estaba fechada unas semanas antes. En las páginas iniciales, el autor describía quién era: un hombre de mediana edad que había llegado a Aokigahara desde Tokio con el propósito de encontrar paz. Aunque realmente no explicaba explícitamente sus motivos, sus palabras transmitían un profundo sentimiento de desesperación. La narrativa comenzó como una introspección melancólica, pero con el paso de los días, el tono cambió drásticamente. A medida que avanzaron en las páginas, los excursionistas encontraron relatos de experiencias perturbadoras. Número 1. El primer encuentro con lo inexplicable. En el diario, el hombre mencionó haber escuchado susurros apenas audibles entre los árboles. Pensó
pues que era su imaginación, pero las voces parecían repetir su nombre. Y lo describía como si el bosque mismo intentara comunicarse con él. Número 2. El sentimiento de ser observado. Y es que resulta que a medida que pasaban las hojas y transcurrían los días, se dieron cuenta que el autor empezó a escribir que se sentía constantemente vigilado. No podía sacudirse la sensación de que algo o alguien lo seguía desde la distancia. Miraba detrás de él, pero nunca veía nada. Número 3. Las figuras blancas. En otra de las páginas, que fue de las páginas con escritos más aterradores, el hombre narró haber visto figuras blancas moviéndose entre los árboles. Decía que eran borrosas, casi traslúcidas, y parecían flotar en lugar de caminar. Y se convenció de que eran espíritus, pero no podía explicarlo. Número 4. La lucha interna. Y es que a pesar de su intención inicial de quitarse la vida, las experiencias sobrenaturales comenzaron a llenarlo de un temor primordial. Escribió que sentía que el bosque lo retenía, como si algo lo empujara a quedarse. Quería salir, pero no podía encontrar el camino de regreso, incluso con las cintas que había atado para marcar su ruta. Número 5. La última entrada. Ok, pues resulta que en la última página de este diario encontraron algo realmente inquietante. El hombre escribió con letra temblorosa lo siguiente, y cito: "El bosque está vivo, me habla, no estoy solo, ellos están aquí conmigo, no puedo salir". Obviamente, alarmados por lo que habían encontrado, los excursionistas se apresuraron a notificar a las autoridades locales, quienes comenzaron a organizar una búsqueda. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el hombre nunca fue encontrado. Lo más extraño es que, según los equipos de búsqueda, las cintas que el hombre mencionó en su diario terminaban abruptamente, como si hubieran desaparecido de repente. El caso se convirtió en una historia recurrente entre los patrulleros de Aokigahara, quienes a lo largo de los años han encontrado múltiples cuadernos o diarios o cartas similares. Algunos incluso afirman haber sentido la misma presencia descrita por el hombre del diario, un aura opresiva que parece envolver a cualquiera que se interne demasiado en ese bosque. Ahora, el hombre de este caso sigue siendo un símbolo de los misterios insondables del bosque de Aokigahara en Japón. Es un recordatorio de cómo el bosque puede reflejar los estados internos de quienes se adentran en él, amplificando sus miedos y creando una atmósfera donde lo racional y lo sobrenatural se mezclan. Al día de hoy, el bosque de Aokigahara, o mar de árboles, pues sigue atrayendo a un montón de personas, ya sea por su belleza natural, como también por lo oscuro y trágico de la reputación de este bosque. Y en lo profundo de ese bosque, donde los caminos desaparecen y los sonidos del mundo exterior se desvanecen, la historia del hombre que nunca salió sigue viva, susurrada entre las ramas por el viento que parece llevar las voces de aquellos que no encontraron salida. Lo cierto es, chicos, que el bosque de Aokigahara realmente es usado por un montón de personas en Japón
para internarse en él y quitarse la vida. A final de cuentas, todo el mundo sabemos que la sociedad japonesa, la asiática en general, pero sobre todo la japonesa, pues es una sociedad que es muy exigente, exigente en todos los aspectos, exigente para los estudiantes, exigente como hijo, exigente como familia, exigente como empleado. Los japoneses son muy perfeccionistas, son personas sumamente ordenadas, son personas que realmente cumplen cabalmente todas las reglas sociales, urbanas, laborales, éticas, morales y espirituales. Y esta rigurosidad en su forma de ser de esta cultura provoca muchas veces demasiada presión en las personas. No sé si han escuchado que los japoneses específicamente tienen muchos problemas de alcoholismo y es justo por esta razón. Trabajan tanto, tan arduo, que no encuentran otra manera de desfogar, de desestresarse, más que con el alcohol. Entonces, imagínense, si de por sí tienes estrés, el estrés te va a generar ansiedad, la ansiedad te va a generar depresión, más todo combinado con alcohol, lógicamente, mucha gente en Japón tiende a quitarse la vida. Y obviamente el bosque de Aokigahara es el lugar perfecto. Si es un bosque tan grande, tan denso, pues es el lugar ideal para irse a meter ahí y quitarse la vida y que nadie te encuentre y que nadie sepa más de ti. O sea, fíjense cómo es curioso la forma en la que ser tan riguroso en todos los aspectos de tu vida te puede generar tal presión que te lleve a ese punto. Entonces, el bosque Aokigahara se dice, porque muchas personas lo han documentado, que incluso en muchas partes del bosque hay muchos letreros donde pues la gente anima a los que entran ahí a no quitarse la vida. Incluso las autoridades y el gobierno japonés ha puesto ahí números de atención telefónica por si tienes esa idea de suicidarte o quitarte la vida, puedas hacer una llamada para que un grupo de apoyo te ayude, te oriente, digamos que los disuada de hacer ese acto tan terrible. Entonces, es verdad que este bosque tiene esa reputación tan fea. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a el siguiente bloque? Pero antes déjenme saludar a Arturito. Buenas noches desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Perfecto. Chicos, les recuerdo que hay estrellitas para quien me guste apoyar. Se los agradecería bastante. Si les gusta el contenido realmente, si lo disfrutan y les gustaría que cada vez tengan mejor y más equipo, más profesional para hacer este trabajo, se los agradecería muchísimo porque las estrellitas me apoyan mucho en ese aspecto. Bueno, hola José Luis, saludos a Querétaro, bienvenido. Vámonos al bloque número 3. Y en este bloque vamos a hablar acerca de criaturas críptidas del bosque. Hay muchísimas criaturas críptidas. Los bosques alrededor del mundo, pues son un hogar de leyendas y avistamientos de criaturas críptidas. ¿Qué son las criaturas críptidas? Bueno, pues
son seres que desafían las categorías conocidas por la ciencia, desde gigantes peludos hasta figuras humanoides y extrañas bestias. Estas criaturas generan fascinación y temor a partes iguales. A continuación, vamos a explorar juntos algunas de las criaturas más conocidas y una específicamente que es una historia de una criatura que realmente los va a dejar fascinados y no se la van a creer. Hay demasiadas criaturas críptidas que se mencionan en las leyendas de los bosques. Las más conocidas, por ejemplo, es el Bigfoot o el Sasquatch, que es una leyenda norteamericana. En la parte de América Latina y el sur de Estados Unidos tenemos al chupacabras. En la parte de Canadá y el norte de Estados Unidos tenemos al Wendigo. Y en el suroeste de los Estados Unidos tenemos al Skinwalker. Específicamente en Wisconsin existe la leyenda del hombre lobo de Bright Road. En Puerto Rico, los duendes del bosque del Yunque. En Maryland, el hombre cabra. Pero hay una criatura críptida que es la reina de estas leyendas y es la que les voy a contar a continuación. Y es la leyenda del hombre polilla, también conocido como Mothman. Esta historia, que se dice que es real, sucedió en Point Pleasant, en West Virginia. Ok. Aunque su fama proviene de los incidentes en Point Pleasant, en la década de 1960, el famosísimo hombre polilla ha sido avistado en bosques densos de los Apalaches. Descrito como un ser con alas, con ojos brillantes, se dice que aparece antes de grandes tragedias. La historia del Mothman, también conocido como el hombre polilla, es una de las leyendas urbanas más fascinantes y misteriosas del siglo XX. Este enigmático ser, pues, ha capturado la imaginación de investigadores, escritores y curiosos durante décadas, con avistamientos que mezclan lo paranormal, lo sobrenatural y lo inexplicable. A continuación, les voy a contar la historia completa y detallada de dónde surge el hombre polilla. Bueno, todo comenzó el 12 de noviembre de 1966 en un pequeño pueblo de Point Pleasant, esto en el estado de West Virginia, en Estados Unidos. Resulta que esa noche, un grupo de 5 sepultureros trabajaba en un cementerio cercano cuando observaron algo que describieron como una figura humana con alas, elevándose desde las copas de los árboles. Aunque el encuentro fue muy breve, marcó el inicio de una serie de eventos desconcertantes que pondrían a Point Pleasant como el mapa de lo paranormal. 4 días después de ese incidente, el 15 de noviembre, 2 parejas locales, integradas por Roger y Linda, y Steve y Mary, experimentaron un encuentro bastante más aterrador. Resulta que mientras conducían cerca de una antigua planta química abandonada, conocida como la planta de TNT, se encontraron con una criatura de gran tamaño, con alas que estaban plegadas en su espalda, ojos rojos brillantes y un cuerpo que parecía cubierto de algo similar a plumas o piel grisácea. Según los testigos, la criatura se levantó del suelo y comenzó a seguir su vehículo,
alcanzando velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Súper asustados, estas parejas se dirigieron directamente a la comisaría para, pues, reportar el accidente. A lo largo de los siguientes meses, los habitantes de Point Pleasant reportaron más de 100 avistamientos muy similares. La criatura fue descrita consistentemente como con una altura entre 1,80 y 2,10 metros de altura. Sus ojos, rojos y brillantes, descritos como hipnóticos. Un cuerpo delgado, con una apariencia casi humanoide, cubierto de una textura que variaba entre piel y plumas. Unas alas amplias de entre 3 y 4 metros de envergadura, similares a las de un murciélago. Y podía despegar sin ningún esfuerzo, y su vuelo era silencioso, como si deslizara en el aire. Sin embargo, más allá de su apariencia física, lo que aterrorizaba a los testigos era una sensación de profundo malestar que describían como un terror inhumano. Muchos avistamientos ocurrieron en las cercanías de la planta de TNT, una instalación utilizada durante la Segunda Guerra Mundial que servía para fabricar explosivos. Después de la guerra, el lugar fue abandonado y se convirtió en una especie de laberinto de túneles subterráneos y edificios en ruinas, rodeado de un denso bosque y pantanos. Se especuló que el área podría haber sido contaminada con productos químicos peligrosos, lo que hubiera podido dar lugar a teorías de que el Mothman podría ser una mutación causada por desechos tóxicos. Otras personas, sin embargo, señalaron que el lugar pues estaba impregnado de una atmósfera de lo sobrenatural, describiéndolo como un punto de alta energía donde podrían abrirse portales a otras dimensiones. El capítulo más trágico y enigmático de la leyenda ocurrió el 15 de diciembre de 1967, o sea, exactamente un año después de los primeros avistamientos. El puente de plata, que conectaba Point Pleasant con Ohio, colapsó repentinamente durante la hora pico. Esto es un dato totalmente real. Y colapsó repentinamente durante la hora donde había más tráfico y causó la muerte de 46 personas. La tragedia, por supuesto, fue devastadora para la comunidad y generó una conexión directa entre el Mothman y el desastre. Varios testigos afirmaron haber visto a la criatura sobrevolando el puente en las semanas previas al colapso. Esto llevó a la teoría de que el Mothman, pues, no era un simple monstruo, sino un presagio de desastres y una identidad más bien una entidad que advertía a la humanidad de eventos bastante catastróficos. Después del colapso del Puente de Plata, los avistamientos del Mothman cesaron abruptamente en Point Pleasant. Sin embargo, esto no detuvo su legado. A lo largo de los años, la criatura ha sido supuestamente vista en otras partes del mundo, muchas veces en conexión con desastres importantes, como por ejemplo el accidente de Chernobyl en 1986 y los atentados del 11 de septiembre de Nueva York. La historia del Mothman sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Era un ser sobrenatural? ¿Una advertencia viviente? ¿O tal vez un simple caso de percepción equivocada? Lo único cierto es que su leyenda continúa fascinando y aterrando a quienes se atreven a mirar más allá de lo desconocido. ¿Ustedes creen que Mothman es un guardián? ¿Es un mensajero del más allá? ¿Es una criatura
que tiene o que adelanta hechos catastróficos o simplemente es una sombra en nuestras mentes. El misterio, como siempre, permanece. Los bosques, con su ambiente aislado y misterioso, pues se convierten en el escenario ideal para estas historias. Ya sea que pues creamos en estas criaturas o las consideremos parte simplemente del folclore, lo innegable es que estas leyendas reflejan nuestro amor y fascinación por lo desconocido. Aventurarse en un bosque con estas historias en mente, sinceramente puede transformar una simple caminata tranquila en una experiencia inolvidable y cargada de misterio. ¡Wow! Esta historia del Mothman me gusta muchísimo. Me parece una de las leyendas de criaturas criptidas más interesantes, porque incluso se dice que cuando el puente de plata se cayó, eh, en ese momento el presidente de los Estados Unidos en turno estaba dando como una especie de informe gubernamental o algo así, y de repente la televisión estadounidense interrumpió esta transmisión para avisar que el puente se había caído. De hecho, mucha gente murió ahogada en el lago, que estaba realmente frío. Y como era cerca de Navidad, dicen que quedaron muchas cajas de regalos navideños regadas por todo el río. Y de ahí se empezaron a desatar pues relatos de personas que juraban haber visto al Mothman sobrevolando cerca del puente días antes de que éste se cayera. También hay historias que cuentan que pues se le vio también sobrevolar la parte de Pripyat en Ucrania antes de que el accidente de Chernobyl sucediera. Y lo mismo el 11 de septiembre, cuando lo de las Torres Gemelas. Entonces, pues no sé, chicos, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es la criatura críptida que más les gusta, que más les llama la atención, que más les interesa? A mí realmente ya la parte del Bigfoot o Sasquatch, en realidad ya es una historia tan contada, tan quemada, que ya no me sorprende. O sea, la verdad es que ya es así como contar la historia o la leyenda de La Llorona aquí en México. O sea, ya no es algo sorprendente el Bigfoot. El chupacabras, digo, a final de cuentas, no sé, yo he leído mucho acerca de esa criatura y sé que fue una invención del gobierno mexicano para desviar la atención. Eh, no recuerdo qué evento había sucedido en aquel entonces, pero fue como una especie de cortina de humo y después se volvió como una histeria colectiva y la gente juraba que lo había visto y que aparecían animales sin una gota de sangre, muertos en medio del bosque, y se supone que era el famoso chupacabras, pero en ese sí yo no creo. Por otro lado, pues hay otras criaturas, pero fíjate, Manu me estaba diciendo acerca de los chaneques, y en realidad los chaneques no son una criatura críptida, simplemente son seres mágicos. Los chaneques, los aluches y los duendes, igual que los troles chiquitos, comparten ciertas similitudes, pero esos no son criaturas críptidas realmente, son simplemente criaturas mágicas del folclore, que mucha gente jura que sí sucede avistamientos de aluches, duendes, chaneques. Eso es indudable, sobre todo en la parte sureste de México, yendo
o sea, empezando desde Veracruz para abajo al sureste, se oyen muchas historias de aluches y chaneques. Más adelante, pues les contaré alguna historia acerca de eso que tuvo mi abuelita en Veracruz específicamente, pero eso será cuando lleguemos a ese bloque, ¿les parece? Manuel dice, ¿vive con locura colectiva o algo así le dicen? Ajá, es lo que dije hace rato, que es así como una especie de, por decir locura, ya se me fue la palabra. Es histeria colectiva. A ver, Arthur dice, tengo miedo. No, no tengas miedo, Arthur, todo bien. Jorge, buenas noches. Dice, buenas noches, bebé. Nunca he oído tus pataventuras. Abrazos y bendiciones. Bueno, qué bueno que estás aquí, Jorgito. Hoy vas a escuchar mis pataventuras. Pedro dice, hay una película. Y la película se llama El mensajero de la oscuridad, basada en hechos reales que comentas. Tengo la idea de que ya la he visto, pero la voy a buscar nuevamente. Lamentablemente yo no tengo Netflix, tengo nada más Prime y siento que Netflix tiene una cartelera mucho más amplia de películas de terror, misterio y todas esas que me gustan mucho más amplia que Prime. Pero déjame buscarla y ojalá la encuentre para verla. ¿Qué más? Dice Manuel, dice, híjole, es que esos gringos están bien loquillos y se paniquea uno y se paniquean todos. Viven con la paranoia full en muchos aspectos. Sí, tienes razón. Pero ¿sabes? Me he dado cuenta, sí, en Estados Unidos pasan así como muchas cosas de histeria colectiva, criaturas raras y eso, pero no sé si se han fijado que la mayor parte, por ejemplo, fuera de criaturas y esas cosas, los eventos paranormales suceden más comúnmente en la parte de Reino Unido, Inglaterra. Yo me he percatado que los fenómenos paranormales, así como en Estados Unidos, las situaciones trágicas y destrucción y todo eso suceden en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, Manhattan y toda esa parte, como que en Inglaterra es donde están concentradas más los casos paranormales. No sé si es mi percepción, pero eso es lo que yo me he dado cuenta. Hola John, muy buenas noches, bienvenido. Manuel dice, yo sabía de Pie Grande que era un nativo norteamericano muy grande, cerca de los 2 metros de alto y muy fuerte, que cuando se dio cuenta que estaba cazando a su tribu, se fue al bosque a refugiar. Esa no me la sabía. Dice Pedro, en el 2002 con Richard Gere. Ah, o sea, es una película viejita. O sea, se oye nueva por el año, pero en realidad si nos ponemos a contar, sí tiene sus añitos. Beligerante dice, si partimos del punto en que la naturaleza es sabia, puedo deducir que son seres de otra dimensión, que no están a favor de la destrucción natural, o nos quieren advertir antes de que cualquier desastre suceda. Sí, también puede ser. Pues de hecho los aluches dicen que son los guardianes de la selva. La gente que vive en el sureste nos puede dar más información acerca de eso. Si alguien vive en el sureste, les agradeceríamos mucho el dato. Ahora, vámonos con el bloque número 4. Y en este bloque vamos a hablar de luces misteriosas que suceden en los bosques. Y es que en los bosques oscuros, donde el follaje denso bloquea la luz de la luna, pues son lugares donde se han reportado avistamientos de luces inexplicables. Estas manifestaciones, conocidas como luces fantasmales o Will o the Wisp, han cautivado e intrigado, a los seres humanos durante siglos.
Las luces misteriosas han sido asociadas con fenómenos naturales como gases de pantano, que se dice que emiten un resplandor tenue cuando se combinan con el oxígeno. Sin embargo, muchas historias van más allá de explicaciones racionales, sugiriendo eventos sobrenaturales o incluso extraterrestres. Y les voy a contar una historia acerca de luces, un caso muy específico acerca de luces, que si bien no sucede en un bosque, sucede en un desierto. Y es un caso súper famoso, súper interesante y súper conocido. Y es el caso de las luces de Marfa, que es el misterio brillante del desierto de Texas. En el vasto y árido desierto de Texas, cerca de la pequeña ciudad de Marfa, se encuentra uno de los fenómenos más intrigantes y desconcertantes de Estados Unidos, las famosas luces de Marfa. Estas misteriosas esferas luminosas han capturado la imaginación de lugareños, viajeros e incluso científicos desde finales del siglo XIX, convirtiéndose en un icono de la región y un enigma que desafía explicaciones concretas. El primer registro conocido de las luces de Marfa data del año de 1883, cuando un joven vaquero llamado Robert Ellison las vio mientras cuidaba su ganado cerca del Paso de Paisano, que es una zona desértica al oeste de Texas. Según su relato, las luces parecían flotantes, a veces inmóviles y otras veces moviéndose rápidamente por el horizonte. Ellison inicialmente pensó que se trataba de fogatas de los apaches, pero al acercarse, pues no encontró rastros de humo, fuego y mucho menos de personas. Desde entonces, las luces han sido reportadas regularmente por viajeros, lugareños y turistas, quienes describen apariciones de orbes de diferentes colores, generalmente blanco, amarillo, naranja o rojo. Estas luces pueden permanecer inmóviles y moverse erráticamente o incluso dividirse y fusionarse nuevamente, creando un espectáculo hipnotizante. Ahora, hay muchos relatos destacados. Por ejemplo, en 1945 hay un relato conocido como la Noche de los Campistas. Y resulta que un grupo de soldados que entrenaba cerca de Marfa durante la Segunda Guerra Mundial reportó avistamientos de luces mientras acampaban en las afueras de la ciudad. Los hombres quedaron fascinados por las esferas luminosas que parecían acercarse a su campamento antes de desvanecerse. Algunos dijeron que las luces eran tan brillantes que iluminaban el suelo del desierto. Después, en el 2004, también existe un caso de avistamientos de los científicos, ya que un equipo de investigadores de la Universidad de Texas intentó estudiar las luces utilizando cámaras de alta tecnología y un equipo de monitoreo. Aunque lograron capturar algunas luces en video, pues no pudieron explicar satisfactoriamente de dónde venían. Los datos recogidos pues no mostraban fuentes de calor, tampoco un movimiento predecible, ni evidencia de actividad humana cercana. Las luces misteriosas en los bosques combinan ciencia, superstición y por supuesto pues su toque desconocido, generando una mezcla fascinante de temor y curiosidad. Ya sea que sean manifestaciones naturales o algo más allá de nuestra comprensión, su existencia alimenta la imaginación y nos recuerda que aún hay misterios en el mundo que esperan ser resueltas. Y las luces de Marfa son súper conocidas. Yo se las atribuyo, ¿saben a qué?
eh, a los ovnis. Sí, yo creo que son luces ovni. Nunca he visto un ovni, así que no puedo asegurar que existen, pero como ya les he dicho en algunos episodios pasados, no podemos ser tan egocéntricos como para creer que somos los únicos seres vivientes en el universo. Pero, pues bueno, esa es mi teoría de las luces de Marfa. ¿Qué son? Pues ni los científicos han podido decirlo. Pero, pues bueno, ahí está el relato. José Luis dice, acá en Querétaro nos llamaron para investigar unas chivas que se encontraron en un corral muertas y tuvimos que hacerles la necropsia. ¡Wow! ¿Y cuál fue el veredicto? ¿Cuál fue el resultado de la necropsia, José Luis? Para, para que nos cuentes la historia completa. Aquí te leo. Este, me interesa esa historia. Primero que nada, ¿por qué te llamaron? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Eres médico forense? ¿Eres veterinario? ¿Trabajas para alguna institución agrícola, agropecuaria, ganadera, para el gobierno? Empecemos desde ahí. Danos el contexto y ahorita la leo, ¿vale? Bueno, vámonos con el bloque número 5. Y es el bloque denominado como la gente del bosque. Y bueno, les recuerdo que hay estrellas por ahí en alguna parte. Deben estar un iconito de una estrella que sirve para que me apoyen en el video y así pueda monetizar y poderles traer más y mejor contenido. Dicho el comercial, vámonos con la gente del bosque. Dice que en los rincones más profundos de los bosques del mundo, entre los susurros de los árboles y la penumbra de los senderos, pues surgen historias sobre seres misteriosos conocidos como la gente del bosque. Estas figuras enigmáticas, descritas de maneras diversas según la región, pues han sido parte de las leyendas y el folclore durante siglos. Algunos los consideran espíritus guardianes de la naturaleza, mientras que otros los ven como entidades peligrosas y engañosas. Y vámonos a hablar acerca de los elfos y duendes. Y estos son más comúnmente avistados, conocidos en los bosques de Europa, especialmente en Escandinavia. Y allí es donde se narran historias sobre elfos y duendes. Estas criaturas, a menudo invisibles para los humanos, habitan en árboles antiguos y claros ocultos. Hay una leyenda muy específica que es denominada como la gente sombra. Este caso, como la mayoría, sucede en Estados Unidos. En los vastos bosques de Estados Unidos y Canadá, pues existen relatos sobre esta gente sombra, que básicamente son figuras humanoides que se deslizan entre los árboles al caer la noche. A menudo se les asocia con sensaciones de inquietud y frío extremo. Y hay un caso muy particular, que es el caso de los excursionistas en los Montes Apalaches. Como muchos sabrán, los Montes Apalaches tienen su historia bastante tétrica, ya que han encontrado a muchísimos excursionistas sin vida, bajo circunstancias bastante sospechosas. A la fecha todavía no se sabe si es alguna persona, algún criminal que les quita la vida o son animales
propios de los montes Apalaches, que finalmente son bosques, o qué es lo que sean. Pero este caso es muy particular. En el otoño del 2007, un grupo de 5 personas, 5 chavos excursionistas, conocidos porque pues tenían experiencia y amor por el senderismo en áreas remotas, decidieron emprender un viaje a uno de los tramos más solitarios de los Montes Apalaches. Los Montes Apalaches están en el este de los Estados Unidos y son conocidos por su belleza natural y por tener muchísima vegetación. El área también ha sido el escenario de muchas leyendas sobre lo paranormal. Pero los excursionistas, compuestos por 4 hombres y una mujer, no pensaron demasiado en esos relatos. Estaban acostumbrados a la naturaleza y pues confiaban en su pericia, en su experiencia y en su preparación para lo que consideraban una caminata rutinaria, una caminata cualquiera. Este viaje, sin embargo, pues no sería como los demás. La expedición comenzó normal, tranquila, sin incidentes. El grupo se dirigió a un sendero poco transitado, alejado de las rutas más conocidas del parque. La idea, pues, era disfrutar de un fin de semana de caminatas, acampar y, sobre todo, lo que pretendían ellos era desconectarse del ajetreo de la vida diaria. Durante sus primeras horas de viaje, todo era con total normalidad. El sonido del viento que movía las hojas, el canto lejano de las aves, el crujir de las ramas mientras ellos iban caminando y cómo tronaban las ramitas y las hojas bajo sus botas. Sin embargo, cuando cayó la tarde del primer día, las cosas empezaron a cambiar. El clima, que pues había estado despejado durante todo el día, se empezó a sentir como extraño. Las nubes se veían densas y parecía que arrastraban rápidamente, estas nubes se arrastraban sobre las montañas, creando una especie de ambiente sombrío y opresivo. Aunque algunos miembros del grupo notaron la inusual quietud del bosque, pues no le dieron importancia y decidieron continuar hasta llegar al lugar donde pensaban montar el campamento. Al instalar el campamento cerca de un arroyo, notaron algo raro. El bosque, que normalmente pues estaba lleno de vida, de vegetación, de animalitos, pues estaba inusualmente callado. No había ruidos de animales, tampoco el murmullo de los insectos nocturnos, solo el viento, que parecía moverse de una forma muy rara, como si estuviera siendo contenida por algo. Aunque al principio todo esto lo atribuyeron al cansancio de su viaje, pues el sentimiento de incomodidad pues no desaparecía, continuaba ahí con ellos. Esa noche, mientras estaban alrededor de la fogata, comenzaron a notar movimientos en la periferia de su visión. Por el rabillo del ojo veían como figuras oscuras, indistintas y fugaces, que realmente no alcanzaban a ver con claridad, pero que ellos veían de reojo cómo se desplazaban rápidamente entre los árboles. Uno de los excursionistas, llamado Tom, fue el primero en mencionar que sentía como si lo estuvieran observando. Al principio, el resto de sus amigos pensaron que realmente Tom pues lo que tenía era miedo del lugar, pero pues la atmósfera seguía pesando sobre todos. A medida que la noche avanzó, las sombras parecían como acercarse más
y la sensación de ser observados se hizo todavía más intensa. A pesar de la ansiedad, se sentían como convencidos de que todo debía ser producto de su imaginación o de la oscuridad. Y pues tomaron la decisión de irse a acostar, tratando de descansar para el día siguiente. Más o menos a eso de medianoche, Sara, que era la única mujer del grupo, se despertó asustada. Estaba ella durmiendo sola en su tienda, pero algo la había despertado. Una especie de susurro. Ella lo describió como un murmullo suave, como si alguien estuviera hablándole directamente al oído. Cuando se levantó, pues lo primero que hizo fue mirar afuera de su tienda, pero realmente no vio a nadie. Pero ella estaba segura de que algo estaba allá afuera. En las sombras, apenas iluminadas por la luz tenue de la fogata que ya se estaba apagando, que habían dejado, una figura alta y delgada se movía lentamente entre los árboles. Sara gritó en silencio para despertar a los demás. Rápidamente, el resto del grupo se reunió alrededor de la fogata y pues todos traían su linterna y la prendieron, pero pues no encontraron nada. Sin embargo, la sensación de incomodidad los invadía a todos. Seguía ahí esa incomodidad constante. El viento comenzó a levantarse y una neblina ligera empezó a cubrir el área, haciendo que todo se viera como más surrealista. Nadie quería admitirlo, pero todos sentían lo mismo. Sentían que en realidad no estaban solos. Al siguiente día decidieron continuar su ruta hacia el norte, siguiendo el sendero. A medida que caminaban por el bosque, empezaron a notar algo todavía más inquietante. Las sombras a su alrededor parecían moverse de una manera que no podían explicar. No se trataba solo de la interacción de la luz con los árboles. Ellos veían como unas sombras que se deslizaban por los troncos, que describían como una especie de figuras humanas que se desvanecían cuando las miraban de frente. En un momento dado, Matt, otro de los del grupo, y que cabe aclarar que era de los chicos más escépticos de la excursión, se detuvo de repente mirando fijamente a lo lejos. Le pidió al grupo que guardara silencio y al hacerlo, el sonido de los árboles moviéndose en el viento cesó completamente. Una figura oscura se perfilaba entre los árboles, una silueta alta y delgada que al igual que la sombra que Sara había visto la noche anterior, parecía moverse sin sonido. Los excursionistas, ya visiblemente aterrados, intentaron tomar fotos con sus cámaras, pero al revisar las imágenes, pues estas figuras que ellos sí veían en las imágenes no aparecían. Algo interfería con sus dispositivos, como si las sombras mismas los estuvieran bloqueando. La tensión fue creciendo hasta que en la tarde del segundo día, el grupo decidió que ya era imposible seguir. A pesar de que su ruta los llevaría de vuelta por donde habían llegado, pues decidieron abandonar el camino y tomar una ruta alternativa, buscando regresar lo antes posible. Durante el descenso, las figuras sombrías comenzaron a seguirlos otra vez, pero esta vez eran más visibles y siempre a una distancia inalcanzable, pero claramente presentes. Cuando finalmente llegaron al borde del bosque, cerca de la carretera principal, los excursionistas pues sintieron bastante alivio, pero la sensación de ser perseguidos
no desapareció. Durante las siguientes semanas, varios miembros de la excursión empezaron a experimentar pesadillas recurrentes sobre las sombras de los bosques que las acechaban. Tom comenzó a tener sueños vívidos en los que las figuras sombrías lo perseguían por el bosque, mientras que Sara experimentaba la sensación de que alguien la observaba constantemente. Aunque realmente nunca se pudo determinar con certeza qué sucedía en esos bosques de los Apalaches, las experiencias de los excursionistas pues quedaron grabadas en sus mentes. Las sombras de las que hablaban pues no parecían ser simples alucinaciones o efectos naturales, sino presencias físicas, casi intangibles, que operaban más allá de las leyes conocidas de la naturaleza. Algunos creen que las sombras eran entidades espirituales de los bosques, relacionadas con las leyendas locales de espíritus ancestrales que protegen la tierra, mientras que otros pues sugieren que pudieron haber sido manifestaciones de energías oscuras o interdimensionales. El caso sigue siendo uno de los más comentados entre los aficionados a lo paranormal en la región de los Apalaches y ha generado más preguntas que respuestas. Las autoridades locales no encontraron evidencia de actividad inusual en la zona, pero la sensación de misterio ahí está. Para aquellos que han caminado por esos bosques, la historia del grupo de estos excursionistas y las sombras misteriosas nunca será olvidada. La gente del bosque representa una conexión profunda entre los humanos y la naturaleza, una mezcla de respeto, temor y asombro, ya sea pues espíritus guardianes, seres traviesos o entidades protectoras. Estos relatos pues nos recuerdan que los bosques guardan secretos que aún no podemos comprender. Adentrarse en ellos pues no es solo una experiencia física, sino también una inmersión en el misterio y lo desconocido. ¿Cómo ven, chicos? Los Apalaches tienen muchas historias. De hecho, yo creo que en un segundo episodio de Crímenes sin resolver, habrá muchas historias acerca de crímenes sucedidos en los Apalaches. En eso lo estoy preparando, pero en los Apalaches suceden cosas y no muchos viven para contarlo. A ver, vamos a continuar con la historia de José Luis, al que llamaron para hacerle la necropsia a algunos animales que habían aparecido muertos. Bueno, pues aquí nos cuenta José Luis que pues la necropsia supongo que arrojó que era un ataque de un animal canino muy grande como un lobo, por ejemplo. Danos un poco más de contexto. Ahora, ¿por qué lo llamaron? Porque es un criminalista retirado. ¡Guau! ¡Qué interesante! Manuel dice, mi elfa favorita es Arwen. No la conozco, Manu, perdón mi ignorancia. ¿Dónde sale? ¿Quién es? ¿En dónde habita? ¿Dónde se encuentra? Beligerante dice, el tema del chupacabra sucedió en el sexenio del licenciado Carlos Salinas de Gortari. Durante su sexenio, ningún artículo de la canasta básica. Ah, ok. O sea, esa cortina de humo fue por lo de la canasta básica, que había subido de precio. Ok, vaya. Esa no recordaba por qué había sucedido, pero estoy segura que era una cortina de humo. Muy bien, chicos. Pues vámonos con el bloque número 6. Les recuerdo que hay estrellitas. Por favor, les encargo, me apoyen con estrellitas. Se las encargo muchísimo. Bueno, chicos, el bloque número 6
Habla acerca de árboles encantados o malditos. Y es que miren, los árboles sinceramente han sido símbolo de vida y sabiduría en un montón de culturas, pero también se les ha asociado con el misterio y lo sobrenatural. Los relatos sobre árboles encantados o malditos están presentes en muchos rincones del mundo, alimentados por historias de sucesos extraños y la sensación de que algunos árboles parecen poseer una presencia inquietante. Y uno de los casos más famosos de árboles malditos o misteriosos o encantados es uno que sucedió en Nueva Jersey y es el árbol del diablo, el enigma oscuro de un árbol maldito. Y déjenme contarles, en el sur de Nueva Jersey, en un apartado rincón conocido como el bosque de Pine Barrens, existe una leyenda perturbadora y misteriosa sobre un árbol conocido como el árbol del diablo. Esta historia ha sido transmitida de generación en generación, alimentando tanto el miedo como la fascinación por lo inexplicable. Se cree que este árbol tiene una conexión directa con las fuerzas oscuras y que es el punto de origen de una serie de sucesos aterradores que han ocurrido en la región de Nueva Jersey. La leyenda, aunque es antigua, pues sigue siendo popular y atrae a muchos curiosos y también investigadores de lo paranormal. Ahora, la historia detrás del árbol del diablo de Nueva Jersey comienza en el siglo XIX. En ese entonces, el árbol estaba ubicado en lo profundo de los Pine Barrens, que es un vasto y desolado bosque cubierto de pinos, ciénegas y con un terreno bastante accidentado. Se dice que el árbol en cuestión, pues no era un árbol común, porque su tronco era de un color oscuro y sus ramas se torcían de manera antinatural, como si fueran tentáculos o manos en busca de algo. Según los relatos, aquellos que se acercaban demasiado sentían una sensación extraña, una presión en el aire, como si el árbol estuviera observándolos o esperando algo. Una de las leyendas más comunes es la historia de un hombre llamado John F. Klein, quien a principios del siglo XIX vivía cerca de los Pine Barrens. Klein era conocido porque era una persona bastante arrogante y su desafío a lo sobrenatural también era muy conocida por la gente de ese lugar. Escuchó rumores acerca de pues, ese famoso árbol maldito. Intrigado y escéptico, decidió acercarse a él con la intención de probar que no existía nada extraño en el lugar. Sin embargo, después de tocar el tronco del árbol, Klein nunca volvió a ser visto. Desapareció. Se rumorea que la presencia demoníaca que residía en el árbol como que lo absorbió, llevándose su alma y dejando tras de sí una sensación de vacío y desesperación. Este tipo de desapariciones y sucesos extraños empezaron a proliferar en la zona y pronto el árbol fue asociado con la maldad misma. Los residentes del área comenzaron a referirse a él como el árbol del diablo, temiendo que cualquiera que se acercara a este árbol podría enfrentarse a un destino muy similar al de John F. Klein. Lo que realmente distingue a la leyenda del árbol del diablo, pues no son solo las desapariciones, sino los fenómenos extraños que se han reportado a lo largo de los años. Aquellos que han tenido el valor de acercarse al árbol han reportado una serie de sucesos paranormales.
Algunos de los relatos más escalofriantes incluyen voces susurrantes. Personas que se han acercado al árbol han escuchado susurros provenientes del tronco, como si alguien estuviera hablando en voz baja desde su interior. Y se dice que las voces no provienen de una fuente humana, sino de una entidad invisible que emite sonidos inteligibles llenos de angustia. También reportan sombras en movimiento, ya que varios testigos han informado haber visto sombras moviéndose entre los árboles cercanos, incluso cuando no hay viento ni nada que justifique el movimiento. Estas sombras se mueven de manera errática, como si estuvieran siendo arrastradas por una fuerza invisible que las controla. Por otro lado, también los visitantes del árbol afirman haber experimentado una fuerte sensación de desorientación, como si el tiempo se hubiera detenido o alterado de alguna manera. Las personas que se han acercado demasiado a este árbol dicen que el mundo parece volverse borroso, con sonidos distorsionados y un vacío que rodea el lugar. Y a lo largo de los años han desaparecido varias personas en la zona y algunas teorías sugieren que este árbol maldito está detrás de estas apariciones. En algunos casos, las víctimas han sido encontradas cerca del árbol, pero en un estado de completo desconcierto, como si no pudieran recordar lo que sucedió o cómo llegaron ahí. El árbol del diablo de Nueva Jersey, pues sigue siendo uno de los misterios más oscuros y enigmáticos de esa región. Su historia está impregnada de tragedia, desapariciones y fenómenos paranormales, lo que lo convierte en un lugar temido por mucha gente. A pesar de las experiencias que han tenido algunas personas y de las explicaciones racionales que intentan desmentir la leyenda, aquellos que han estado cerca de ese árbol continúan reportando experiencias inexplicables, ya sea un fenómeno natural o un eco de antiguas energías oscuras o un verdadero portal hacia lo desconocido. El árbol del diablo sigue siendo un enigma sin resolver, dejando una marca indeleble en aquellos que se atreven a acercarse a este árbol maldito. Los árboles encantados o malditos, pues nos conectan con un mundo de misterio donde la naturaleza y lo sobrenatural se entrelazan. Estas historias nos recuerdan que los bosques guardan secretos muy profundos, y que algunos árboles, testigos de innumerables generaciones, parecen haber absorbido parte de las emociones y energías humanas. Quizás en esa quietud como que nos advierten sobre el respeto que les debemos y sobre las fuerzas invisibles que aún no comprendemos. ¡Wow! Esta historia está bastante interesante. Hay un montón de historias y leyendas que tienen como protagonistas árboles. De hecho, en México hay una muy conocida eh, en el Callejón del Aguacate, en Coyoacán. Ya en algún momento se las llegué a contar, eh, y también incluye un árbol básicamente de aguacate. Y hay un montón de historias referente a árboles mágicos, árboles que te llevan, que si te metes a su tronco, eh, te llevan como a otro lugar, a otra dimensión desconocida. Ustedes cuéntenme si conocen alguna leyenda de árboles en su comunidad, en su pueblo, en su país. Si conocen alguna historia referente a árboles, estaría súper interesante conocerla.
A ver, vamos a seguir con esta historia impresionante de José Luis. A ver, dice, dice José Luis que uno de los cadáveres de estos animalitos a los que él fue a investigar o hacerle la necropsia presentaba dos perforaciones circulares y concluyeron que fue un ataque de un animal de tamaño de un lobo muy grande. Del segundo cadáver solo encontraron la cabeza, como si un animal grande lo hubiera devorado, como si fuera un oso, me imagino que sería un animal capaz de... Y ya estamos en el último bloque, chicos. Y en este bloque vamos a hablar acerca de los bosques donde el tiempo se detiene. Así que imaginen un lugar apartado del bullicio de la vida diaria, rodeado de árboles altos en donde los susurros del viento parecen contar secretos ancestrales y donde el sol, al atravesar las hojas, crea una danza de sombras en constante movimiento. Pero hay algo extraño en esos lugares, algo que no se puede explicar fácilmente. El tiempo parece detenerse. Este fenómeno tan misterioso como inquietante se ha registrado en diversos puntos del mundo, en bosques que han sido escenario de leyendas y relatos oscuros. Algunos lo han experimentado como una sensación de que las horas pasan sin que uno se dé cuenta. Otros, en cambio, han tenido la extraña sensación de que el reloj se detiene por completo. Pero, ¿qué sucede realmente en estos bosques? ¿Es el lugar el que altera el flujo del tiempo o es nuestra percepción la que se ve distorsionada? Uno de los ejemplos más conocidos de este fenómeno se encuentra en el bosque de Hoya Forest, en Rumanía, un lugar famoso por sus extraños sucesos. Los lugareños lo llaman el Triángulo de las Bermudas de Rumania, y aunque ha sido conocido por su actividad paranormal, lo que realmente atrajo la atención de los investigadores fue el concepto del tiempo. Aquellos que han caminado por este espeso bosque reportan que tras adentrarse en él pierden la noción del tiempo. La gente ha asegurado que después de caminar durante lo que parece ser un par de horas, al salir del bosque descubren que han estado allí durante todo un día o más. Y este es el preámbulo para el caso de la niña perdida. Este caso habla de la niña que desapareció en el bosque de Hoya Baciu y es uno de los relatos más desconcertantes y escalofriantes asociados con este misterioso lugar en Rumania. Este evento básicamente ha alimentado un montón de teorías paranormales y especulaciones, ya que la desaparición y el regreso de la niña parecen desafiar la comprensión humana del tiempo y la realidad. Según las versiones más detalladas de este caso, la niña tenía aproximadamente 5 años cuando desapareció en el bosque mientras jugaba cerca de su casa, que se encontraba en las orillas del bosque precisamente. Fue una tarde, pues normal, cuando la chiquilla, acompañada de otros niños, decidió adentrarse en la espesa vegetación del bosque de Hoya Baciu, conocido por su atmósfera, pues extraña y los rumores de fenómenos paranormales. Sin embargo, en un momento dado, la niña simplemente desapareció. Sus amiguitos la buscaron y gritaron su nombre, pero no pudieron encontrarla. Al poco tiempo se dio aviso a las autoridades y comenzaron una búsqueda extensa. Durante los días siguientes, el bosque fue rastreado sin éxito. No había rastros de la niña, no había huellas y no había señales de que hubiera pasado por ahí, lo que hizo que el caso se volviera todavía más desconcertante. Los habitantes locales, muy asustados, ya que muchos consideraban que el bosque estaba maldito, y la desaparición de la niña hizo pues alimentar mucho más todos estos temores que tenían. Total que pues la niña desaparece
Y pasaron 5 años. Y de pronto, la niña que había desaparecido sin dejar rastro, y el caso parecía haber quedado olvidado, aunque no sin dejar un sentimiento de inquietud en la comunidad, un día pasó algo realmente inexplicable. La niña apareció de nuevo en el borde del bosque. Así, de repente, tal como desapareció, reapareció. Pero en este caso la niña no recordaba absolutamente nada de lo sucedido durante esos años. Estaba realmente físicamente intacta. No tenía rasguños, no tenía golpes. Tenía exactamente la misma apariencia de cuando se desapareció. Los expertos en el caso pues estaban asombrados de que la niña no hubiera envejecido ni un solo día, a pesar de haber pasado 5 años. Su estado físico pues realmente no mostraba signos de haber estado perdida en un bosque durante tanto tiempo. La niña, en la realidad, pues tenía 10 años, pero no podía recordar lo que había pasado en esos 5 años perdidos. Había sido encontrada sana y salva, pero sus recuerdos de los años perdidos pues eran completamente borrados. No había señales de abuso, no había golpes, no había trauma físico, no había rasguños. Los médicos no pudieron encontrar ninguna explicación para su asombroso regreso. Y cuando la niña fue cuestionada sobre su experiencia, afirmaba que ella no se acordaba de nada de lo que ocurrió, ni cómo llegó al bosque, ni cómo sobrevivió durante todo ese tiempo. Este caso se convirtió en uno de las historias más extrañas, más fascinantes y más aterradoras del bosque de Ohio Backview. Y los detalles de la desaparición y el regreso de la chiquilla siguen siendo un misterio todavía sin resolver. Algunos creen que la niña pudo haber sido atrapada en una especie de distorsión temporal dentro del bosque, donde el tiempo no transcurre de la misma manera que fuera de él. Otros sostienen que el bosque pues es un portal hacia otra dimensión o una realidad paralela y que la niña pudo haber estado en algún tipo de limbo o mundo alternativo. El bosque de Ohio Backview sigue siendo pues un lugar envuelto en misterio y pues aunque muchos han intentado explicar los eventos ocurridos con teorías científicas, lo cierto es que ese caso de la niña perdida y su regreso inexplicable pues continúa desafiando la lógica y dejando una huella profunda en quienes escuchan esta historia. Lo cierto es que los bosques donde el tiempo se detiene son un enigma, un espacio entre el conocimiento y la oscuridad, entre lo que podemos comprender y lo que desafía nuestra comprensión. Y para quienes se atreven a entrar en estos lugares, siempre queda la sensación de que el tiempo en los bosques no sigue las reglas normales y quizás nunca lo haga. Hola Daniel, muy buenas noches. Yamil Curi, muy buenas noches. Exacto, Manu. O sea, la niña desaparece en el bosque repentinamente, la buscan, no la encuentran, pasan 5 años y de la nada la chiquilla regresa con la misma apariencia con la que se fue, con la ropita limpia, sin golpes, sin rasguños, sin signos de haber pasado hambre, sed o frío. Y pues nadie se pudo explicar nada a pesar de que los médicos le examinaron y pues no encontraron una explicación lógica. O sea, imagínate nada más qué impresión de los padres de ver de vuelta a su niña sana y salva y completamente ilesa. O sea, es una historia casi surrealista, ¿no les parece? Súper interesante. Y bueno, así hemos llegado al final de esta noche llena de enigmas y sombras entre los árboles. Los bosques siempre son enigmáticos y siguen guardando secretos que desafían nuestra comprensión.
Ahora, ¿qué acecha en las profundidades de sus viejas raíces? Pues quizá nunca lo sepamos, o quizás en algún rincón oscuro ya se esté preparando el siguiente susurro del más allá. Recuerden que cuando el viento pasa entre los árboles, no siempre es solo el viento lo que escuchamos. Me despido. Hasta la próxima edición de La Hora Macabra. Y no olviden encender sus luces y cerrar bien las puertas, porque en el misterio nada es tan seguro como parece. Muy buenas noches y que los ecos del bosque sigan susurrando en sus mentes. Hasta la próxima, si es que se atreven. Y como siempre, les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!